Vamos a repasar el tema 12 de esta segunda evaluación, de la segunda evaluación del curso. Aquí ya trata las plantas con flores. Entonces empieza repasando las distintas estructuras que tienen los cormofitos. Recordad que los cormofitos son aquellas plantas con verdaderos tejidos y que su cuerpo está organizado en raíces, tallos y hojas. Empezamos por la raíz y en la raíz veíamos pues la función que tiene, las dos funciones que tiene y las partes que podemos distinguir en una raíz. Luego tenemos, según el tipo de raíz, había dos tipos, las axonomorfas y las fasciculares. Las axonomorfas, cuando hay una raíz principal de la que salen raíces secundarias. Una especialidad de la axonomorfa es la napiforme, que es cuando almacenan sustancias de reserva. Y luego están las raíces fasciculares en las que no hay una raíz principal, sino que todas están más o menos al mismo nivel. El tallo es la parte que sujeta la raíz y las hojas, conecta la raíz y las hojas, están atravesadas por los vasos sanguíneos, en cuyo conjunto eran el floema, formado por los vasos leñosos que transportan la savia bruta, es decir, agua y sales minerales, desde la raíz hasta las hojas, y el floema, en la hoja ya se lleva a cabo la fotosíntesis, y el floema, el conjunto de los vasos liberianos, que transportan la savia elaborada, agua con los alimentos obtenidos en la fotosíntesis, principalmente glucosa, y lo van llevando a todas las células del organismo. Vamos a encontrar en un tallo la yema terminal, que es donde va creciendo el tallo, las yemas axilares, que son donde salen las ramas, y luego el lugar donde sale una yema se llama nudo, una yema, y en la distancia entre dos yemas sería el entrenudo. Los tallos pueden ser, como veis aquí, de dos tipos: herbáceos, suelen ser principalmente temporales, anuales, y los leñosos, endurecidos, con corcho, constituye pues los árboles y arbustos. Luego tenemos a las hojas, la otra parte. Aquí tenéis una hoja con el haz y el ember y las distintas partes de la hoja. Recordad que las hojas son como unos paneles solares a donde llega la savia bruta, y allí los cloroplastos de las células hacen la fotosíntesis y luego ya se distribuye ese producto de la fotosíntesis en agua, constituye la savia elaborada por toda la planta para alimentar a todas las células. Recordad que las nervaduras no son ni más ni menos que esos vasos leñosos que van llevando la cera bruta y que al mismo tiempo dan consistencia a la hoja. Aquí en la hoja vamos a tener los estomas, especialmente en la parte inferior, que también va a haber la superior, pero sobre todo en la inferior. Mayor concentración, ya sabemos la función que tiene. Ya sabemos que en función de la que si la hoja es caduca o perenne, hay plantas que tienen hoja caduca que se cae en otoño, en la época mala del año, para evitar pues un gasto mayor del beneficio que van a utilizar. Y luego tenemos las de hoja perenne que están todo el año en las plantas y no se caen. Esta parte no hace falta, obviamente, un ejercicio curioso, y esta hicimos como un trabajo, por lo tanto tampoco entra. Y las espermatofitas, las plantas superiores, se caracterizaban por la presencia de flores y frutos, sobre todo de flores. Y la flor, aquí tenemos una flor de una espermatofita ya muy evolucionada, muy desarrollada, muy completa, en la que se puede ver pues toda la estructura, que además yo puse en la pizarra en un esquema que os recomiendo que la miréis otra vez de nuevo y veáis qué es lo que viene aquí. Verá, no viene ni más ni menos que eso, pero os lo ponía en el esquema de forma organizada: la estructura femenina, la estructura masculina, es decir, el gineceo y el androceo, que tiene cada una, las partes de cada una, y luego ya tenemos el perianto, que sabéis que son el conjunto de los pétalos, y los sépalos, que dan lugar a la corola y al cáliz.
esta parte de aquí de la floración no tenéis que estudiarla. Y aquí veíamos que el hecho de que a veces las flores se agrupan dando lugar a inflorescencias. Una de ellas la estudiamos, era la margarita, y otras pues no se ven tan claramente, pero también toda agrupación de flores da lugar a una inflorescencia. Esta parte de aquí del cuadro no hace falta. Y luego ya, una vez que se produce la polinización y la fecundación, a partir de cada óvulo se desarrolla una semilla y del ovario, su desarrollo va a dar lugar al pericarpio, que es la parte que envuelve a la semilla o semillas para dar lugar al fruto. Ese fruto no es ni más ni menos que el ovario maduro, que contiene las semillas que eran los óvulos fecundados por los gametos masculinos. Y aquí tenéis la estructura de un fruto, las partes de un fruto y las partes aquí que componen una semilla. Luego, en la página siguiente, aquí interesa sobre todo esto recordad que no lo vimos, los tipos de frutos, los secos, los carnosos, los que tienen el pericarpo seco y duro o los que tienen un pericarpo carnoso, que son los que nos suelen gustar de postre. Luego tenemos la clasificación de los espermatofitos, que tienen dos grandes grupos, el grupo de las gimnospermas y el grupo de las angiospermas. También hicimos un esquema con la clasificación de los espermatofitos, lo tenéis en vuestra libreta, echad mano de ellos. Decimos que los gimnospermas son aquellas que tienen las semillas desnudas, es decir, los óvulos desnudos, no están en el ovario, por lo tanto después las semillas tampoco están en frutos, sino que están desnudas. Generalmente el conjunto de flores y luego las semillas pues están en una estructura leñosa, que es una especie de inflorescencia, que se llaman las piñas. Y aquí tenéis un poco los tipos de piñas, masculina y femenina, y cómo tiene lugar en las gimnospermas, que suelen ser, por ejemplo, las coníferas, como los pinos, los abetos, las araucarias, los tejos, pues los cipreses. Veis cómo tiene lugar la fecundación, las semillas, cómo se forman las semillas, y eso. Este cuadro de aquí no hace falta y este cuadro de aquí tampoco. El resto sí. Pasamos página. Y entonces tenemos ahora ya la angiosperma, gimnospermas por un lado y angiospermas por otro. Estas son las plantas que tienen las flores más desarrolladas porque van a tener el óvulo encerrado en ovarios y por lo tanto acabarán teniendo fruto, como hemos visto antes. En este caso, a su vez, las angiospermas se subdividen en dos grandes grupos: las monocotiledóneas, un solo cotiledón, y las dicotiledóneas, dos cotiledones. Aquí tenéis los dibujos de las mono y de las dicotiledóneas. Cuando nace, aquí está la semillita, nacen las raicillas y las primeras hojas que echan, si son una primera hoja embrionaria que se llama, es una monocotiledónea, mono es una. Si son dos, como en este caso, son dicotiledóneas. Pero hay una serie de características que acompañan a las plantas monocotiledóneas. Por ejemplo, tenéis aquí la raíz es fasciculada, hojas generalmente paralelinearias, limbo entero, flores con un número de sépalos y pétalos múltiplos de 3. Y luego las dicotiledóneas, que además de tener esos dos cotiledones en la plantita inicial, luego cuando ya crece, pues tiene lo que pone aquí. Son plantas con raíces generalmente axonomorfas, hojas variadas, la flor tiene un número de pétalos y sépalos múltiplos de 4 o 5. Luego ya esta parte de aquí no hace falta estudiarla, está nada. Los tipos a su vez. De la página siguiente, las claves dicotómicas nada, esto de aquí nada, y esta página tampoco entraba. Y aquí acaba el tema. Si alguien tuviera alguna duda, pues me la planteáis por Educamos y yo la resuelvo. Vale, pues adiós.